Hola a todos, bienvenidos. Estamos súper contentos de que estéis aquí hoy con nosotros en esta entrevista de Feminist for Future, que es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. Y primero doy paso a mi compañera Celia para que os presente un poco qué es Feminist for Future para los que no lo conozcáis y después ya damos paso a la entrevista con Natalia. Bueno, pues hola a todos los que os habéis decidido unir. Como ha dicho Laura, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Nosotras somos STEM for Future y os vamos a contar ahora un poquito sobre qué va el proyecto, qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y bueno, eso. Nos llamamos STEM for Future porque nuestra idea era hacer un proyecto de divulgación científica donde las protagonistas fueran las mujeres, ya que creemos que es un campo, las ciencias naturales, las matemáticas, la ingeniería, es un campo donde las mujeres no suelen estar muy representadas y queríamos como darles un poco más de visibilidad. Y tenemos una frase que nos gusta mucho, que creemos que representa mucho este proyecto, que es porque no se elige lo que no se ve. Entonces creemos que hay un gap muy grande de acceso de niñas a este tipo de carreras precisamente porque no conocen a tantas mujeres que se dediquen a ello. El proyecto lo iniciamos hace unos 2 años y éramos yo, que soy Celia, César González Ruano y Laura, que es la que va a hacer la entrevista. Estos somos nosotros. Yo soy estudiante de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid de Física. Laura es estudiante de máster en la Universidad de Múnich, en Alemania. Y César ahora mismo es profesor asociado en ICAI, una universidad también de Madrid. Como os he dicho, es un proyecto de divulgación científica en femenino, donde hacemos entrevistas a mujeres científicas, como hoy, por ejemplo, que tenemos a Natalia aquí con nosotras. Esas entrevistas las podéis ver en nuestro canal de YouTube y además de eso tenemos otras redes sociales como son TikTok, Instagram, Facebook y Twitter, ahora se llama X, pero bueno. Y en esas otras redes sociales colgamos tanto fragmentos de la entrevista, post de divulgación, tomas falsas, también algún sorteo que tenemos, bueno, pues un poco un variado. Y también ahora mismo estamos subiendo las entrevistas a Spotify, por si no queréis verlas en YouTube y preferís poneroslas mientras estáis en casa haciendo lo que sea, también que sepáis que nos podéis encontrar ahí. A ver. Y nada, yo no me quiero, no me quiero enrollar mucho más. Este es el QR que os va a llevar a nuestro Linktree, donde podéis encontrar pues toda la información nuestra, tanto la página web, cosas que hemos hecho Laura y yo antes. Y eso, nuestras redes sociales son bastante sencillas. A ver, vale. Son STEM for Future en Instagram, en YouTube y en casi todas las demás. Y os queríamos decir que os quedarais hasta el final de la entrevista porque tenemos una pequeña sorpresa, bueno, para las personas que estáis aquí, pero también para las que no están, que ya veréis en nuestras redes sociales próximamente. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y os dejo con Laura. Gracias, Celia. Pues como os ha dicho mi compañera, bienvenidos a Feminist for Future, a esta entrevista que es un poco diferente. Y primero de todo, muchísimas gracias Natalia por estar hoy aquí con nosotros. Natalia Uribe Castañeda es investigadora en biología marina con más de 14 años de experiencia en investigación aplicada al fortalecimiento de comunidades costeras. Su trabajo se enfoca en dinámicas socioecológicas de restauración y conservación de arrecifes coralinos en el Caribe, pero después nos contará ella mucho más de su experiencia y su investigación. Tiene un doctorado de la Universidad de Florida y actualmente ha terminado su postdoctorado y está trabajando en NOAA, Administración Oceánica y Atmosférica Nacional, basada en Washington, pero hoy se conecta desde Colombia. Así que estamos muy contentos de poder hacer esta conexión Madrid, Alemania, Colombia y de todos los sitios en los que estéis conectados, las personas que nos estáis viendo. Así que bienvenida, Natalia. Gracias, chicas. Em, pues para empezar un poco, te he introducido, pero me gustaría que te presentaras tú brevemente, que digas quién eres, dónde trabajas y cuál es el tema de tu investigación. Vale, pues mucho gusto. Gracias a todos por asistir. Gracias a las chicas por invitarme. Mi nombre es Natalia Uribe Castañeda. Yo soy bióloga marina de la Universidad del Valle, de aquí, de Cali, Colombia. Hice una maestría Erasmus Mundus en Water and Coastal Management. Era un colegiado de universidades, de la Universidad de Cádiz, la Universidad de Algarve en Portugal, la Universidad de Cork en Irlanda y me falta una, que fue la que yo no fui, una universidad en Bruselas.
pero pues te dan como ese colegiado. El máster súper recomendadísimo. En general, Erasmus Mundus, un programa súper internacional, súper recomendado. Y pues realmente hice como experiencias muy valiosas, sobre todo con la cohorte con la que estamos gente de todo lado, había gente de Senegal, gente de Brasil, em, Bangladesh, o sea, teníamos gente de todo el mundo, Marruecos, entonces la cohorte en general fue muy, muy chévere poder comparar como las experiencias de conservación y manejo en diferentes áreas del mundo. De ahí luego abrí una ONG, empecé a trabajar por mi cuenta, empecé el doctorado, hice el doctorado en la Universidad de Florida, también súper recomendada la Universidad de Florida en Estados Unidos. Es un ambiente de colaboración científica que creo que nunca antes había tenido y pues eso lo valoro mucho. Tienen un programa que se llama Tropical Conservation and Development Program y pues abre mucho tela para que diferentes científicos de diferentes áreas eh, puedan colaborar, que realmente no había tenido un espacio tan abierto. Y pues al ser como ese punto estratégico en Florida, realmente reúne gente como de todo el Caribe y de toda Latinoamérica, entonces como que toda esta zona tropical, pues se afianza mucho la colaboración también. Ahorita actualmente, como les comentaba, Laura, estoy trabajando para NOAA, estoy trabajando para la oficina de On-Crew Systems por una fellowship del gobierno que se llama Canels Fellowship y pues allí estoy. Estupendo. Después hablamos un poco más de esta colaboración internacional de la que nos hablabas y del ambiente, porque has viajado muchísimo, que es una cosa que se ve en las investigadoras, que ya tenéis una carrera y es cómo os habéis movido por todo el mundo, básicamente, y habéis explorado esa colaboración y esas maneras diferentes de ver el mundo. Pero me gustaría remontarme al principio y a la Natalia de 17 o 18 años que decidió estudiar biología marina. ¿Qué fue lo que te hizo inclinarte por esa rama de la ciencia? Bueno, realmente yo vivo en una ciudad semicostera, somos a 1 hora y media del mar y pues realmente, que eso pues para hacer en Colombia es relativamente cerca y la cultura de la costa pacífica está muy permeada en mi ciudad. Nosotros también cuando yo era pequeña teníamos una casa en el mar, entonces era como mi lugar feliz y pues, realmente siento que esa es la historia de casi todo biólogo marino, pero en general pues esa conexión que tienes con el mar te impulsa a pues aprender más de él por un lado y también en mi caso, por ejemplo, como en buscar maneras para su conservación y manejo. Entonces eso fue como lo que realmente me inspiró para seguir trabajando por ello. Pues también, de alguna manera, era posible, pues a los 15, 16 años también era posible ver como todas las amenazas que tenía los ecosistemas marinos. Entonces, como que, bueno, hay cosas para hacer, hay campo para trabajar, hay cosas que yo podría contribuir. Pues allí fue como donde nació. Y a lo largo de la carrera, ¿tenías claro que querías dedicarte a la investigación, que ibas a hacer un máster y un doctorado? ¿O fue algo que fue creciendo poco a poco a medida que fuiste avanzando? Pues yo diría como hacia el final, cuando te das cuenta, pues como que todos tus profesores tienen doctorados, que como toda la gente que conoces, que realmente, eh, pues como que digamos tienen un buen trabajo, tienen realmente estos títulos, pues como que sí, digamos hacia el final de la carrera, sí empecé a conocer o a identificar como que, bueno, esto tal vez es un check que yo también quiera en mi vida. Realmente, yo cuando entré a biología, yo no sabía realmente como el quehacer del biólogo como tal y no podía como saber exactamente dónde, o sea, dónde empezar la investigación. Yo creo que para mí fue como una sorpresa que a uno le pudieran pagar por desarrollar sus ideas. O sea, como, esto se puede, súper chévere. Entonces, como que empecé ahí y tuve un muy buen director de tesis, como que me dejó como abrir, explorar mis ideas y me ayudó a conseguir financiación, me financió una parte también, o sea, como que me dejó como un poquito a libre albedrío a hacer como lo que yo quisiera
y pues eso, o sea, pues orientada por él, pero como que me dejó tomar mis propias decisiones y allí empecé como a generar como esa estructura de, bueno, estas son las ideas que quiero desarrollar, este es el tipo de investigación que quiero hacer, me voy, me metió como también a unos cursos ahí de manejo integrado de zonas costeras y ahí fue como que me entró, como que yo había tenido mucha relación con las comunidades del Pacífico como a través de mi historia de vida, pero cuando vi como la importancia de las comunidades en la ecuación de la conservación de las zonas costeras, fue como, ok, aquí es justo donde yo quiero seguir trabajando. Y bueno, así fue como empecé a desarrollar mi tema de investigación. Y a lo largo de tu carrera nos has hablado de tu director de tesis, que fue una guía fundamental, pero ¿has tenido algún referente científico masculino, femenino, famoso o no famoso, relacionado con la ciencia o quizá que te haya impulsado por otro tipo de valores, aunque no estuviera relacionado con la investigación? ¿Alguna persona que realmente has admirado a lo largo de tu carrera? Pues creo que todo ha ido como evolucionando a medida que, pues digamos, como en cada estación, por así decirlo, como a nivel de pregrado, mi primer trabajo en WWF, como que siempre tuve un referente a quien mirar. Eh, de pronto, en mi experiencia con WWF, tenía una compañera de trabajo que realmente sí era como, estaba en yo era como consultora junior y ella era como consultora senior. Y realmente como su versatilidad y su capacidad de cambiar, de estar dirigiendo el taller con los pescadores, a hacer el informe científico y luego a pasar como con el informe financiero del proyecto, o sea, como su capacidad de poder hacer como todo así como una mujer, como organizado en sus estructuras, me parecía como algo de admirar y fue algo que también empecé a desarrollar, pues como a través de esa admiración, como, bueno, como que entendí que si quería poder hacer los proyectos que quería hacer, tenía que como chequear bastantes de estas diferentes como cosas logísticas, científicas, también como poder hacer actividades de outreach, o sea, como que tenía que poder, como ella lo hacía, y bueno, se llama Estela Gómez, yo creo que ella sigue trabajando para WWF, el programa marino, pero sí, yo creo que de pronto ella fue una guía en su momento. Y pues lo que te digo, a lo largo de las diferentes momentos de mi vida. He tenido profesoras súper lindas en la Universidad de Florida, la profesora Betty, profesora Karen Keiner, que también muy motivadas a generar ese ambiente de colaboración que les contaba la Universidad de Florida. Entonces eso también fue como, no sé, antes o en muchos otros ambientes académicos como que había visto como mucha competencia y no tanto espíritu de colaboración y como que llegar ahí y ver cómo funcionaban las cosas de bien cuando todo el mundo, todas las personas involucradas o todas las personas en este programa estaban en pro de la colaboración y el tipo de ciencia que se podía hacer me parecía también muy inspirador y pues creo que sobre todo estas dos profesoras han sido como las que más han generado estas redes. Qué importante tener esos referentes y también alguien a quien observar y de quien ir adquiriendo esas herramientas que hacen falta para hacer investigación, porque es súper multidisciplinar al final lo que hacemos como investigadores. Y hablando de lo que hacemos como investigadores, tú eres bióloga marina y trabajas con fortalecimiento de comunidades costeras. Y hemos entrevistado a otras biólogas que igual trabajaban más en laboratorio con algún tipo de organismo o trabajaban más en el estudio de un tipo de muestra. ¿Cómo es exactamente el día a día de una investigadora en biología marina, en concreto en tu campo? Bueno, pues la verdad, de alguna manera yo he tenido la fortuna sobre todo a través de mi doctorado y el postdoctorado también, de alguna manera estructurar cómo hacer ese día a día, poder como generar tus ideas de cómo es que quieres investigar. Entonces, en ese tiempo tenía una estructura totalmente distinta a la que tengo ahora, porque ahorita estoy trabajando para un organismo administrativo y mi trabajo es casi que 100% en el computador y estoy aquí enfrente cada día
Y creo que eso es algo que va sucediendo más y más cada vez que avanzas en tu carrera, como que te vas yendo hacia esa parte más, no sé, burocrática, administrativa y digamos, con mi doctorado y con el postdoctorado, tuve la fortuna de diseñar yo qué investigación quería hacer. Entonces sí le metí mucho más campo, hice entrevistas con las comunidades, yo no sé si ustedes conocen de pronto SWOT Analysis, como creo que se llama DOFA en español, como un taller que uno hace con un grupo en una comunidad, digamos, 10 15 20 personas y se identifican las debilidades, las oportunidades, las fortalezas del proyecto, de la actividad que ellos están trabajando. Entonces, una manera de autoevaluar, de ellos autoevaluar su trabajo y de ver dónde hay lugares para mejorar. Entonces, hice eso como enfocado en la restauración de corales con diferentes comunidades. Trabajé en Colombia y en Belice y también en Florida. Y pues mi postdoctorado fue casi que una extensión de ese doctorado, solo que ya me enfoqué solamente en Florida. Y pues realmente fue un proceso, lo que te digo, o sea, me enfoqué en hacer esa investigación, en tener ese día a día con esas actividades. Y pues creo que eso es una de las ventajas que uno tiene al ser investigador y es poder estructurar como cómo quieres hacer tu investigación, qué es lo que a ti te interesa mostrar o lo que a través de tu pensamiento, tu estructura de vida, pues en dónde quieres contribuir. Pero sí, Ay, el día a día ha cambiado un montón, dependiendo. Al principio de mi carrera me la pasaba en el campo todo el tiempo. Todo, o sea, cuando trabajando en WWF era casi que estaba en mi casa una semana al mes y todo el tiempo estaba fuera, 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 en campo, en campo, en campo, viajando. Entonces, creo que cada vez va llegando más hacia esta parte más administrativa, que digamos ahora que ya estoy más grande y ya quiero como tener una vida más estructurada, me parece que es como el camino correcto, está bien, pero pues obviamente sí me va siempre a hacer falta un poquito de campo de alguna manera, pues porque es como la motivación de trabajar en biología marina, siento. ¿hay algún proyecto o algún grupo de trabajo que recuerdes con especial cariño o alguna anécdota que nos puedas contar con alguna comunidad con la que hayas trabajado? Pues yo la verdad es que siempre me termino encariñando mucho con las comunidades, sobre todo cuando uno trabaja como estudios sociales también, pues entonces como que te vinculas mucho más, empiezas a conocer pues cuáles son las problemáticas de las comunidades y el tiempo realmente. O sea, yo he tenido comunidades en San Andrés, en el Caribe colombiano, en los que he estado 3, 4 meses de seguido, o sea, que ya se vuelven como tu familia de alguna manera, te quedas en la casa de la señora, no sé qué, el niño. Entonces se vuelve como una estructura ya, bueno, el amigo pescador que viene, no sé qué. Entonces se vuelve como, sí, como de alguna manera como una extensión de una familia. Entonces, sí, yo creo que, pero pues las comunidades del Pacífico, que son con las que más he compartido, la verdad, pues son como como lo que yo más siento como cariño y me siento muy inspirada y la verdad tienen como una forma de ver la vida que a pesar de todas las necesidades y falta de servicios y cosas que puedan llegar a escasear, realmente mantienen súper felices, mantienen siempre como tratando de hacer como reuniones sociales, generando vínculos, entonces realmente la gente es muy receptiva. Entonces, esas comunidades en general me parecen muy, muy bonito trabajar con. Y en estos proyectos, ¿cuál es exactamente tu papel como investigadora? ¿Tú llegas, te integras en la comunidad, les conoces, entiendes el funcionamiento interno, las relaciones entre ellos? ¿Cómo transmites tú ese mensaje de fortalecimiento y de respeto a los corales o al ecosistema en el que estés trabajando? Bueno, mi primera formación fue como bióloga. Entonces,
a través del doctorado como que ya entendí cómo era que se debía hacer desde el punto de vista científico, desde las ciencias sociales, cómo se debía hacer este proceso. Entonces, te puedo contar cómo lo hacía cuando era bióloga solamente o cómo se debería hacer, que fue como lo hice ya en mi doctorado. Eh, no sé, tú me dices. Lo que quieras, si quieres, cuéntanos primero el primer approach y luego cuál fueron las claves que realmente dices, ah, pues esto es como debo tratar a estas comunidades. Vale, bueno, pues al principio era todo muy coloquial, nada de permisos, nada de, se llama IRB, que es como un permiso que uno tiene que sacar de un revision board que te diga que sí puedes hacer estudios sociales con esa comunidad antes de entrar a la comunidad. Eh, yo cuando entraba como bióloga, entraba a tomar datos de peces, datos de delfines, datos de camarones, no entraba directamente a compartía con las comunidades, era consciente de que la información que estaban obteniendo en mi cabeza era importante, pero no la plasmaba, no la escribía, no tenía una bitácora de campo. Mi bitácora de campo estaba llena de datos biológicos, no tenía una bitácora de campo como se debe hacer en ciencias sociales para una etnografía o para las diferentes intervenciones que estás teniendo con la comunidad. Entonces, ese también es como una estructura que aprendí con el doctorado. Pues realmente yo, después de ver varios cursos de ciencias sociales, diseñé la estructura de mi investigación. Y entonces la primera parte, bueno, la parte cero, pedir todos los permisos. Antes de llegar a la comunidad, aceptar que sí, es como un año pidiendo permisos. Luego cuando ya se podía entrar legalmente, o sea, estudiar esa comunidad como tal, ya podía empezar. La primera em, método de investigación que utilicé se llama observación participativa. Entonces, realmente solo consiste en generar todos esos vínculos con la comunidad, o sea, participar de las actividades normales de ellos, estar en los lugares donde ellos van a estar, tomar datos de campo de cómo debe ser, no de cómo debe ser, sino de las actividades que ellos están haciendo o cómo, digamos, si por ejemplo en mi caso que estaba evaluando su relación con los recursos costeros, principalmente con los arrecifes de coral, como el uso que ellos le estaban dando, las actividades que ellos hacían con esto, qué pensaba la comunidad del coral. Ya después yo empecé a hacer entrevistas semiestructuradas y ahí empecé a grabar las entrevistas, tomé mucho más detalle, porque yo antes hablaba tenía como el mismo tipo de conversaciones con las comunidades, pero jamás tomaba una nota, obviamente no grababa, no, porque lo hacía desde el quehacer del biólogo, era más como, tenía este tipo de conversaciones que decía, bueno, esta gente conoce muy bien sus recursos, esta gente sabe manejar sus recursos, deberían de poderse organizar de cierta manera con esta información que ellos saben, cuándo son las temporadas de veda, cuándo los animales están reproduciendo y poder ellos mismos hacer como unos acuerdos comunitarios para poder manejar los recursos. Y como que sí le daba mucho valor a esa información, pero pues en mi cabeza. No lo ponía en un paper, no lo ponía en un reporte, no lo ponía en ningún lado porque no estaba entrenada como científica para hacerlo. Y pues ese fue como el cambio con el doctorado, pues que ya tenía herramientas de formación de cómo coger esa información que yo antes solo me quedaba en la cabeza y ponerlas como a la ciencia como tal disponible. Qué chulo y qué experiencia de aprendizaje constante, ¿no? A lo largo de toda la carrera. Me gustaría hacerte alguna pregunta un poco más personal, porque este es un proyecto de mujer y ciencia. Entonces, tenemos que preguntarte si alguna vez en tu carrera te has sentido en un entorno mayoritariamente masculino. Es cierto que en biología hay muchas más mujeres y, y que es más o menos equitativa la distribución, pero ¿en algún momento has sentido alguna dificultad o discriminación por el hecho de ser mujer? Pues mira, lo que tú dices es cierto y antes me parece como lo contrario. Siento que
por ejemplo, en este fellowship que tenemos ahora con el gobierno de Estados Unidos, somos 80 y de esos 80 son solo 8 chicos. Entonces, y pues la verdad, este fellowship es como el más prestigioso a nivel de graduate students en biología marina. Entonces, como que eso para mí es una estadística súper clara de que hay un shift, como que hay un cambio de quiénes son las que están en empoderadas de estas oportunidades, por lo menos. Pero sí, he tenido situaciones y sobre todo en relación a los salarios como tal. Cuando en diferentes organizaciones, pues porque tú haces un contrato inicial, estás contento, te dicen, oh, está súper organización, y uno está súper feliz, firma, ¿verdad? A los 2, 3 meses te das cuenta cuánto gana tu compañero que está en la misma posición que tú, o tal vez incluso tiene menos estudios y menos experiencia que tú, y su salario es mayor. Entonces, creo que a ese nivel sí lo he sentido. También en un ámbito más personal, sabemos que has viajado por todo el mundo y que has hecho investigación en países muy diferentes. ¿Cuál es tu experiencia en esto? ¿Y realmente has notado mucha diferencia a la hora de la forma de vivir, la forma de afrontar la investigación, cómo se relacionan los investigadores? Sí, total. Todo es, o sea, de pronto, yo qué sé, a nivel de Caribe, los países se parecen más, o Sudamérica, no sé, Colombia, Perú, Ecuador también tienen sus similitudes. Estados Unidos es otro cuento. Europa también, o sea, creo que cada una tiene sus formas. Tampoco me voy a poner a generalizar y hacer eh, cosas o sea, porque las ideas que se me están viniendo a la cabeza no son como las más constructivas. De pronto lo que te digo, así algo más constructivo, ese punto particular en la Universidad de Florida, que no lo he visto en ninguna otra universidad, ese espíritu de colaboración, sí me parece que es como un lugar clave. En general, creo que la gente del Caribe y la gente latina de pronto sí están mucho más abiertos a colaborar, pero de pronto a veces nosotros no tenemos como la rigurosidad científica que deberíamos tener. Entonces, creo que, o sea, existe, pero creo que en general, pues sí hay unas diferencias locales marcadas y por eso ahí te digo, como que me empiezo a poner un tanto no tan constructiva, pero pues decidí hacerlo con mi mismo grupo como para no decir nada malo de nadie más, pero, pero como te digo, sí, hay definitivamente, y está muy relacionado en la idiosincrasia de cada cultura, la manera de relacionarse, la forma como qué tan coloquiales son las culturas, qué tan cerradas son, qué tanta estructura hay, qué tanta burocracia se maneja en ese país, que eso obviamente afecta a la investigación, que hay muchos países que también tienen las reglas, pero las cosas no funcionan, entonces, o digamos, se supone que tienes que sacar estos permisos, pero el permiso nunca se va a lograr sacar porque nadie lo va a otorgar. Entonces, sí hay muchas diferencias entre cada país y pues ahí es navegar, buscar, o sea, como investigadores de ese mismo país que hayan navegado situaciones similares y pues solucionar. Y respecto a estos retos a los que te has enfrentado a lo largo de tu carrera, ¿ha habido en algún momento en el que has pensado en decir, mira, hasta aquí, ya está, em, no continúo en investigación? ¿Y qué es lo que te ha hecho realmente seguir adelante y seguir en tu campo? Bueno, pues la verdad sí, creo que solo me acuerdo así como una vez, justo terminando el máster, como que antes del máster tenía muchas oportunidades laborales, como que luego cuando ya te vuelves un personal más calificado, que en teoría te deberían de pagar mejor, las mismas organizaciones que antes te querían contratar ya dudan de contratarte porque pueden contratar a alguien
por mucho menor cuantía. Entonces, para mí eso fue como un Dios. O sea, sí hay oportunidades, pero son más escasas a cada vez que pues creces en tu campo. Entonces, para mí ese fue un momento bien difícil. Creo que en el fondo fue el amor al arte tal cual, y lo que hice fue buscar todas las oportunidades, fue que abrí mi ONG, ahí empecé, pues apliqué al doctorado, me salió un trabajo en México, como que me empezó a salir un poco de cosas como así todo regado, y como que ahí tuve así mi crisis existencial y mi mamá, no, Natica, tranquila, usted aplica lo que tenga que hacer, apliqué a todo, que ahí la vida le va mostrando. Y pues sí, la verdad, sí fue como que una cosa se dio, la otra, me organicé y me volví a enrutar. Pero sí, creo que en general en biología, en conservación, también es que la carrera se ha vuelto como trendy en el sentido de que hay mucha gente que, I wanna be a marine biologist, entonces pagan $5,000 por ser marine biologist, por tomar los datos que uno debe, que a uno le deben de pagar por tomar. Entonces, se vuelve como, sí, se vuelve como una carrera para cierta población privilegiada. Entonces, eso hace que los trabajos y la disminuya muchísimo. Entonces, porque sí, hay tanta gente que lo quiere hacer gratis, tanta gente que quiere pagar por hacerlo, que realmente pues se vuelve un problema en general para todo el nicho laboral. ¿Nos puedes contar un poquito de tu ONG, que la has mencionado, pero cómo fue la experiencia de comenzar? Bueno, realmente empecé con mis amigas, mis amigas del colegio, creo que no me acuerdo cómo le dicen ustedes, el liceo, no me acuerdo cómo le dicen en El colegio. España. Entonces, ellas son, una es administradora, la otra es abogada, la otra es marketing. Entonces empezamos, pues yo era como, como la líder realmente, y empezamos a generar proyectos y a hacer campañas, a generar así. Realmente fue un proceso más simple de lo que yo me imaginaba, como el registro, buscar la financiación. Hay muchas oportunidades, hay que enfocarse y requiere mucho tiempo, pero realmente no es un proceso complicado. Ok, qué chulo, qué La guay. ONG se Qué llama inspirador. Ocean Guardians, y pues lo que hacemos es también instruir a las comunidades en la conservación y el manejo de los recursos marinos. Nuestras campañas se enfocaron más en los niños, como en general, programas con los niños. Y para ir terminando un poco la entrevista y dar paso a las preguntas que tengan los asistentes, si alguien quiere hacer alguna pregunta en concreto, queremos que nos respondas de manera más o menos breve, como un minutillo o algo así, a tres preguntas. Y la primera sería, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Bueno, yo creo que definitivamente estar en contacto con el arrecife y sentir que no estoy salvando el mundo, no estoy salvando el océano, pero estoy haciendo lo que puedo hacer desde mi quehacer. La segunda sería, danos tres palabras que describan tu experiencia en investigación. Recursividad, pasión e inclusión. Y por último, ¿qué te hubiera gustado decirle a tu yo del pasado o qué le dirías a un estudiante, una estudiante joven que esté comenzando su carrera? Especialmente en mi área, les recomendaría que empezaran a buscar como líneas o sea, sí hay que tener la pasión, pero la pasión no va a pagar tus cuentas cuando termines tu doctorado. Entonces, empezar antes de toda esa carrera académica, como empezar a buscar cuáles nichos dentro de tu carrera se alinean como en lo que te gusta y que realmente vas a poder usar esas habilidades, skills, lo que has aprendido en una manera que te pueda recompensar, que tenga una retribución económica.
Pues muchísimas gracias por las respuestas y bueno, por contarnos toda tu experiencia y tu investigación. Y ahora quiero dar paso a vosotros que nos estáis escuchando. Si hay alguien que tenga alguna pregunta que quiera hacerle a Natalia, creo que tenéis acceso al chat o a preguntas y respuestas y ahí podéis escribir si tenéis alguna pregunta. Y yo puedo hacer una pregunta, porque realmente Natalia y yo nos conocimos hace ya unos años, en una circunstancia quizás un poco curiosa, nos conocimos en las Islas Canarias. Ella estaba trabajando allí, si no recuerdo mal, en un barco de avistamiento de cetáceos, como en un mientras tanto, ¿nos podrías contar, sobre eso, sobre trabajos que has tenido relacionados con, pues, con tu trayectoria, pero que no han sido directamente académicos? ¿O cómo llegaste a trabajar en avistamiento de cetáceos? Mm, Sí, realmente, pues por eso les decía, como una de las principales eh, características en general de mi carrera es la recursividad y pues realmente hay un nicho laboral, digamos, así decirlo, entre donde se solapa el turismo y la conservación. Entonces, allí hay muchas opciones. Yo personalmente he trabajado como guía de buceo y mostrando como los animales adentro del agua, o sea, underwater, como también con avistamiento de ballenas también he trabajado bastante. Obviamente siempre han sido como periodos entre, digamos, trabajos más académicos o profesionales o de investigación, pero digamos sí han sido trabajos de verano que al final pues cuentan en la internet, en experiencia internacional. También pues me ayuda como a practicar idiomas, entonces sí, ha sido un proceso súper chévere. Lo que les decía ahorita, la Natalia de el 2025 no me veo haciendo estas cosas, pero en su momento fue, fue muy divertido, aprendí mucho, tuve la oportunidad de compartir con muchos, pues de tener como el día a día del quehacer del biólogo, de tener todos los cetáceos ahí enfrente de uno, empezar a ver comportamientos, a empezar a buscar, no es fácil buscar cetáceos en el mar, es como aprender así esas estrategias de cómo verlos, cómo identificarlos, ese, pues realmente fue muy chévere, era muy divertido, era un trabajo muy divertido, pero, pero sí, no es algo que me vea haciendo toda la vida. Leo Ya la pregunta de Sofía, que nos pregunta cómo podrías describir, si podrías describir cómo es tu trabajo con los corales y si crees que todos los esfuerzos que se están realizando para conservarlos en todo el mundo están dando sus frutos o aún se puede hacer más. Bueno, mi trabajo como tal es en restauración de corales. Bueno, yo he apoyado diferentes organizaciones con el proceso de restauración sexual a través de la reproducción de esto, o sea, como ayudarles a los corales a reproducirse. Y también he tenido como por propagación asexual, que es literalmente por fragmentación, cuidarlos y trasplantarlos en áreas donde están afectadas. Este proceso es largo, lleva tiempo, requiere mucho dinero, pero o sea, existen historias de éxito. Por ejemplo, en Belice, yo he he presenciado parches preciosos de coral, hay un parche en México. A nivel de literatura científica existe como una dicotomía en el sentido de si debemos conservarlos, si debemos restaurarlos, sabiendo que viene el cambio climático y va a dañar todos estos esfuerzos que estamos haciendo y todos el dinero que estamos invirtiendo, el tiempo que estamos invirtiendo. Es cierto que sí, o sea, sí mucho de lo que estamos restaurando se está perdiendo también, pero si no hacemos nada, pues no vamos a estar mejor. Entonces yo creo que sí, siempre hay como room for improvement, o sea, siempre va a haber algo para que puedas avanzar y mejorar,
que si lo estamos haciendo a una velocidad, a una tasa eh, efectiva, no, la literatura dice que está muy lento los procesos de restauración en comparación a los procesos de degradación, pero realmente si no se hace un poco o no se hace algo, pues vamos a estar peor. Entonces yo sí creo que desde mi forma personal de ver las cosas, hay que mejorar, hay que seguir investigando. La verdad, la restauración de coral es un proceso que tiene muchas personas, muchos científicos, muchos investigadores, muchos restoration practitioners, y ellos realmente están haciendo, hay mucho trabajo, hay mucha gente trabajando en el tema, entonces yo tengo esperanza de que toda esta gran comunidad a largo plazo va a poder generar mejores resultados y a través de lo mismo que les decía, la colaboración que está funcionando aquí, que está funcionando allá, diferentes redes de colaboración a nivel de Caribe, a nivel de Indo-Pacífico. Entonces yo creo que sí, o sea, lo que estamos haciendo en algún momento puede mejorar, pero sí estamos luchando contra pasos de gigante de cambio climático y contaminación que no podemos obviar y que obviamente están allí y están degradando a una tasa en muchos lugares mayor a la que nosotros podemos restaurar. Pues muchas gracias por la pregunta y por la respuesta. Y yo creo que no hay más preguntas en el chat, así que concluimos la entrevista agradeciendo muchísimo a Natalia Uribe Castañeda por haber estado hoy con nosotros en este Minis for Future. Agradeciendo también a nuestros compañeros de la ANAU, que es la Asociación de Biología Marina de la UAM, que también han estado echando una mano para organizar este evento. Y dentro de poco podréis ver la entrevista en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima. Así que muchísimas gracias. Bueno, chao, chicas. Adiós, Gracias. Natalia.